Viernes 26 de agosto del tiempo ordinario, Santa Teresa de Jesús Jornet. ¿Qué tal amigo? ¿Qué tal amiga? Bendecido día. Hoy celebramos a Santa Teresa de Jesús Jornet, quien nació en 1843 en Aitona, Cataluña, en España. Perteneció a una familia austera y trabajadora y de costumbres cristianas. Estudió en Lérida y en Fraga, ingresó en un colegio como profesora, pero insatisfecha con su vida, decidió ingresar en el convento de las Clarisas de Briviesca. A punto de profesar, se tuvo que retirar por una penosa enfermedad y fundó entonces con María, su hermana, y una amiga de ellas, un instituto femenino consagrado a la asistencia de los ancianos. Año tras año, se multiplicaron las casas asilo a una velocidad impresionante. En ellas el anciano encontraba el calor de un hogar y el afecto de una madre. En enero de 1974 fue canonizada por Pablo VI. Escuchemos las lecturas de este día. Oremos. Oh Dios, que has guiado a la Virgen Santa Teresa de Jesús Jornet a la perfecta caridad y en el cuidado de los ancianos, concédenos a ejemplo suyo servir a Cristo en el prójimo para ser testigos de tu amor. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 1, de los versículos 17 al 25. Hermanos, no me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. Pues el mensaje de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para los que se salvan, o sea, para nosotros, es fuerza de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la sagacidad de los sagaces. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el docto? ¿Dónde está el sofista en este tiempo? ¿No ha convertido Dios en necedad la sabiduría de este mundo? Y puesto que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por el camino de la sabiduría, quiso Dios valerse de la necedad de la predicación para salvar a los que creen. Pues los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y necedad para los gentiles. Pero para los llamados judíos o griegos, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 32 respondemos: la misericordia del Señor llena la tierra. Aclamen justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Den gracias al Señor con la cítara, tocar en honor el arpa de 10 cuerdas. Todos. La misericordia del Señor llena la tierra. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llega a la tierra. Todos. La misericordia del Señor llena la tierra. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste para siempre, y los proyectos de su corazón de edad en edad. Todos. La misericordia del Señor llena la tierra. Aclamación antes del Evangelio. Estén despiertos todo el tiempo, pidiendo mantenerse en pie ante el Hijo del Hombre. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, de los versículos 1 al 13. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos se parece a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran prudentes. Las necias, al tomar las lámparas,
no se proveyeron de aceite. En cambio, las prudentes se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: que llega el esposo, salgan al encuentro. Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes: denos de su aceite, que se nos han apagado las lámparas. Pero las prudentes contestaron: por si acaso no hay bastante para nosotras y para ustedes, mejor es que vayan a la tienda y compren un poco. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron en el banquete y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad les digo que no las conozco. Por lo tanto, estén atentos, porque no saben ni el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditación en torno al Evangelio. Querido hermano, querida hermana, en este día el Evangelio nos propone la parábola de las 10 vírgenes. Es una parábola que se refiere a la segunda venida de Cristo. Pero para comprender la enseñanza parabólica, debemos partir del supuesto que el reino de los cielos no es comparado con las 10 vírgenes, sino con la celebración solemne de una boda. Y junto con la preparación de esta boda, se nos habla también de la necesidad de estar preparados para poder participar en este banquete. Como dice el Evangelio, las invitadas a este banquete fueron unas vírgenes prudentes y otras imprudentes. Pero la insensatez de las imprudentes no es por haberse dormido, porque de hecho se durmieron todas. La imprudencia o la culpa de estas últimas está en que no iban preparadas para su misión. No habían contado con un posible retraso del novio y en consecuencia no habían previsto el aceite suficiente. Pero inesperadamente llega el novio, y ante el grito que anuncia su presencia, todas avivan sus lámparas. Es entonces cuando tienen el sobresalto. No tienen bastante aceite para mantener encendidas sus lámparas y no pueden acompañar al novio a su casa. Las prudentes se niegan a darles aceite no por egoísmo. Su negación es otro rasgo parabólica para hacernos comprender que la preparación requerida es personal e insustituible. El Evangelio, hoy como ayer, nos invita a estar preparados a este banquete de bodas. Es un banquete que ya podemos gozar prefiguradamente aquí en la tierra, porque Jesús ha venido a instaurar el reino divino. Es un reino que podemos gozar desde el momento en que escuchamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica. Un banquete que sin dudas gozaremos plenamente si vivimos atentos a la escucha del Señor. Soy el Padre Rafa, recibe mis bendiciones y te espero en la próxima entrega.